A punto de arrancar otra semana y vuelves con las mismas incertidumbres de siempre. ¿Qué vamos a postear? ¿Que cómo se va a ver esta semana el contenido? ¿Nos vamos por Reels? ¿Nos vamos por Carrusel? ¿Cuáles son los audios en tendencia? ¿O de cuáles son las cosas que debería hablar? ¿Lo hago más filtrado? ¿Lo hago más natural? Y terminas haciéndole las 25 consultas de siempre a tu ChatGPT, Claude o IA de confianza. Incluso en cómo reorganizamos el feed esta vez, cuál va a ser el nuevo refrescamiento de marca que le vamos a dar, o incluso cuál va a ser el 15º cambio que le vas a hacer a tu biografía de Instagram en solo un mes. Y no significa que no sepas lo que estás haciendo o que no sepas cómo manejar toda esta serie de preguntas. Es el hecho de que no tienes en este momento todavía un sistema que te permita evitar ese constante cuestionamiento semana a semana. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y nuevamente venimos con un tema que viene rondando desde hace rato, que todos llegamos a caer ahí en algún punto. Quizás llegue a pasar colectivamente, quizás es algo que cada quien le pasa en su periodo, pero definitivamente tiene que ver con todo este cuestionamiento de qué postear, me estoy quedando sin ideas y cómo debería ser el approach y qué es el mejor formato que puedo utilizar para seguir creciendo mi audiencia, o cuáles son las maneras en que puedo seguirme afianzando como un referente y como alguien que cuando la gente entra en mi perfil o consigue mi contenido diga, es con ella quiero trabajar, con ella quiero hacer alianza, de ella quiero aprender. Y parte de la razón por la que traigo este tema a la mesa, no solo por el hecho de que es algo más común de lo que uno cree, constantemente estamos cayendo en esos cuestionamientos, es porque a veces ese constante preguntarnos, ¿será que sé lo que estoy haciendo? ¿O será que tiro la toalla? ¿O será que cuál es el camino correcto para hacer? Hace que dudemos de nosotros mismos, hace que sintamos o que pensemos erróneamente de que es que no sé lo suficiente, es que me tengo que preparar más, es que definitivamente no tengo todo lo que necesito para poder lanzarme o continuar de alguna manera trabándome este camino y armando las estructuras que me van a permitir sostenerlo a largo plazo. Y lo curioso de todo esto es que en donde más veo evidenciado este tipo de ejemplos y este tipo de casos, suele ser en las personas que más saben, suele ser en las personas que más conocen, suele ser en las personas que ya son expertas, pero que ellas no lo ven. Y digo que esto es algo que nos llega a pasar más comúnmente de lo que pensamos porque yo definitivamente me he llegado a ver reflejada en este tipo de marco y circunstancias varias veces, y en lugar de cuestionarnos de cuáles son los sistemas o cuáles son los ajustes o qué es aquello que me puede permitir mejorar y construir sobre lo que ya tengo, como hablamos en el episodio anterior de podcast, que si no saben de qué le hablo, vayan a verlo o escucharlo en Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Hablamos de empezar desde el reconocimiento, pero obviamente el reconocimiento no es suficiente o no es la única pieza para poder estructurar algo sostenible a largo plazo. Sin embargo, en este contexto de el cuestionamiento, cuando tenemos una buena base de reconozco lo que sé, reconozco lo que soy, reconozco lo que brindo, ayuda a contrarrestar un poco cuando llegan estos momentos inevitablemente de duda, pero que nos terminan llevando por este camino de dudo, siento que no sé lo suficiente, llego a pensar que no soy capaz, incluso considero tirar la toalla, y estoy seguro que muchos de los que lleguen a estar viendo o escuchando este episodio se llegan a sentir identificados porque es la realidad, es esa sensación de ¿será que ya di todo de mí? Es esa sensación de llevo haciendo quizás todo esto por inercia o en automático, que es gran parte de la temática de hoy, y sin embargo no estoy obteniendo los resultados que quiero, sin embargo no estoy viendo el crecimiento que quiero, sin embargo no estoy viendo el que lleguen más clientes, que lleguen más oportunidades, que mis finanzas incrementen, sino que siento que estoy como
en esa ruedita de hámster una y otra vez. Y no es por falta de constancia, y no es por falta de conocimiento, y no es por falta de ganas. Simplemente es una falta de estructura que nos permita el no caer en accionar por inercia o accionar automáticamente o accionar por impulso o intuición. Y aquí quiero ser bastante precisa en que el tema de la intuición, sobre todo, no es algo malo. Si sabemos escucharla y si sabemos utilizarla a nuestro favor, puede ser una herramienta súper valiosa. Pero una cosa es utilizar la intuición en solitario y que todas las acciones que demos sea por lo que sentí hoy o lo que me llamó hoy o lo que siento que es importante hoy, que puede ayudar en algunas situaciones. Pero si esa es tu única estrategia, si esa es la única manera en que tú te mueves en estos espacios digitales, te mueves a la hora de co-crear y construir un negocio, el lanzar servicios, el brindar productos o algún tipo de ayuda con la que tú monetices al mismo tiempo, difícilmente vas a poder sostenerlo a largo plazo, difícilmente vas a poder ver los resultados que tú quieres y que puedes obtener. Y es aquí cuando es importante integrar la intuición como una de varias piezas en nuestro sistema, en lugar de simplemente verla como la única que hay. Si lo vemos desde otra perspectiva, cuando accionamos desde la inercia o desde la intuición, sobre todo con un plan o una estructura para nuestro contenido, lo que termina sucediendo es que fácilmente se va a ver influenciado por las diferentes tendencias, las diferentes corrientes, los diferentes eventos y sucesos que se dan. Y nuevamente, esto no significa que no tenga cierta utilidad el integrar lo que está sucediendo y que nuestro contenido y que nuestro material y que aquello que compartimos y con lo que ayudamos a otros se sienta relevante, se sienta fresco, se sienta en la actualidad, por así decirlo. Pero nuevamente, si no tenemos una estructura definida y solamente estamos accionando desde el esto es lo que me provocó, esto es lo que me llegó, esto es lo que está hablando todo el mundo, no llega a haber una coherencia, no llega a haber un sistema, se siente como que estás surfeando diferentes olas, pero no terminas de concretar, no terminas de establecer, no terminas de ser ese referente al que las personas vengan y quieran darte su dinero, tiempo y energía con los ojos cerrados porque confían en tu criterio, porque ven que hay un sistema y una continuidad y una estrategia y no simplemente algo de hoy hablamos de A, mañana de B y luego de C. Curiosamente, algo que he llegado a ver en mis clientes de mentoría e incluso en mi propio caso recientemente es que rara vez cuando llegamos a caer en este cuestionamiento de ¿y qué comparto y de qué hablo? ¿Y será que hago un refrescamiento? ¿Y será que hago un pivot? Y todo este tipo de cosas, no suele ser porque no tengamos suficiente conocimiento o porque no tengamos suficiente material o porque no tengamos de qué hablar, sino todo lo contrario. Muchas veces lo que termina pasando es que sabemos de tantas cosas, tenemos tanto conocimiento, tenemos tanto expertise, que a veces el empaquetarlo de una manera estratégica, hacerlo interesante, hacerlo fresco, hacerlo nuevo, hacerlo llamativo, es lo que llega a ser un poquito complicado. Y menciono esto porque es importante entender desde dónde nos estamos observando, juzgando o criticando y lo erróneo que llega a ser ese tipo de observaciones, porque de nuevo, no es de que no sepas lo suficiente, no es de que te falte material, no es de que te falte conocimiento, no es de que no tengas la fórmula mágica para la viralidad, aunque bueno, hay un debate en si hay una o no, o qué es lo que uno tiene que hacer, pero cuando se trata realmente de que tú lo que estás buscando es compartir todo eso que tú sabes, todo eso que tú has venido viviendo, recopilando, experimentando por tanto tiempo, que sabes que tiene valor, que sabes que puede ayudar a personas, que sabes que es algo valiosísimo para otros. Cuando tú tienes ese enfoque y te permites ver todo tu ecosistema de conocimiento y experiencia hasta ahora, te das cuenta de que más bien tienes de sobra. Entonces, nuevamente, no hay la necesidad de accionar por inercia o impulsividad, sino falta la estructura, falta el sistema que nos va a permitir de alguna forma estructurar nuestro sistema de comunicación de una manera que se va a volver automático, de una manera que no lo vamos a tener que pensar tanto y en especial de una manera en la que no volvamos semana a semana o mes a mes a cuestionarnos de qué voy a hablar ahora. En mi caso personal, y se los confieso por este espacio que es donde siento que más vulnerable llego a ser y más me llego a abrir de diferentes temas y diferentes aspectos, llegué a estar en ese punto de pensar
¿Será que pauso el podcast? ¿Será que lo dejo hasta acá? ¿Será de que quizás en algún otro momento futuro lo retomo? No porque no tuviera de qué hablar. Para mí, cuando yo me permito reconocer que todas las semanas sin falta hasta este punto, hasta este episodio en particular, desde el 2 de febrero del 2022, o sea, son más de 4 años, todas las semanas sin falta ha habido un episodio, para mí es un gran récord. Para mí es algo importante y significativo y personalmente me aplaudo por ello, porque llegar a sostener un espacio así semanalmente por más de 4 años no es algo que cualquiera hace. Sin embargo, llega un punto en donde, de nuevo, si la creación viene por inercia, si la creación viene más desde el qué es la vivencia que tuve ahora o qué es lo que pasó esta semana, casi como traerlo como un querido diario, si ese es tu formato más como de actualidad, perfecto. Pero si tu espacio de comunicación, como es esta ventana para mí, es de hablemos de emprendimiento, hablemos de desarrollo personal, hablamos de sanación emocional, hablamos de psicoterapia, sí, hablamos también de diferentes experiencias personales, pero conectándolo y llevándolo a lo que conlleva ser emprendedor, tener un negocio propio, el soñar en grande por ti, el querer crear algo tuyo, hay un marco que me permite establecer todas estas ideas y estructuras. Y una de las cosas que a mí definitivamente me funcionó desde que empezó el 2026 fue justamente buscar darle más estructura y sistema. Eso no significa que de repente hayan episodios que se vayan a ver influenciados por algo que pasó recientemente y no era necesariamente parte del plan original, como pasó el mes pasado con el episodio relacionado a toda la situación en Venezuela y el cómo volver de alguna manera después de esa pausa o después de todos estos sentimientos encontrados. En enero eso no era parte del plan o de la estrategia para el podcast, sin embargo se sintió coherente, se sintió que tenía sentido y se sintió como una manera educada y responsable y ética de hacer esa transición. Vamos a seguir hablando de los temas usuales, pero aquí vamos a hacer como que este pequeño paréntesis, esta pequeña pausa que igual conecta con las temáticas y que igual hace sentido. Y adicional a eso fue el hecho de, para mí, parte del sistema, parte de la estructura, fue en lugar de sentir que estaba haciendo diferentes episodios sueltos que sí podían tener que ver con las temáticas, pero de nuevo estaba actuando más por inercia e impulsividad, fue el darme la oportunidad de decir, ok, ¿qué tal si lo llevamos mes a mes? ¿Qué tal si a cada mes le damos su intención, le damos su propósito, le damos su temática y empezamos a estructurar esto de una manera de que yo al principio del mes ya yo pueda saber exactamente cuál va a ser esa temática macro, ese paraguas, ese compendio de diferentes subtemas que van a estar bajo esta temática principal y ya yo saber cómo voy a ir estructurando no solo los episodios de podcast, sino también ahora el Substack, que es otro formato similar a este en cuanto a mayor desarrollo, es un poco más largo, me permite profundizar, pero donde puedo estar atando ambas plataformas, como después desmenuzo a aspectos o pedacitos más pequeños, puntuales, pero igual de valiosos e importantes para llevar a TikTok, para llevar a Instagram, para poner en un carrusel, para hablar de eso en stories y que todo tenga una coherencia y un sistema. Y el poder tener eso es lo que me ha permitido a mí, incluso en momentos en donde, como está siendo este periodo de mi vida de voy a tener menos tiempo disponible porque ahora estoy alocando mi tiempo en estudiar para mi licenciatura, quiero también aprovechar el resto del verano porque sabemos que acá en New York eso en 2 segundos se acaba. Ahorita viene la temporada de Fashion Week, entonces también va a ser otra cosa en la que voy a estar implementando más tiempo y es a pesar de tener menos disponibilidad y menos tiempo que puedo alocar a este tipo de cosas, estas estructuras me permiten sentir que igual esa falta de tiempo, por así decirlo, no va a afectar el hecho de que sigan saliendo episodios, no va a afectar el hecho de que sigan saliendo ciertos newsletters en Substack, no va a afectar el hecho de que siga saliendo contenido regularmente por mis plataformas. Y eso me permite no tener que semana a semana o cada tanto tiempo relativamente seguido cuestionarme lo dejo o no, continúo o no, tiro la toalla o no. Y en honor a todas esas maravillosas clientas que ya he tenido el honor de servir, pero en especial para aquellas que quizás todavía están buscando ese tipo de soporte y ayuda, y aquí le hablo a mujeres que
tienen todas estas capacidades, pero quizás no las están viendo. Sienten que les falta y más bien tienen de sobra. Y tienen tanto conocimiento y tanto valor y tanto que aportar, y que cuando me describen en esa primera sesión o en la llamada de descubrimiento cuál es esta idea, cuál es este propósito, qué es esto que quieren hacer, veo esa chispa encendida y veo esas ganas y digo, acá hay tanto potencial y definitivamente se puede hacer, y no le falta lo que creen, no le falta más conocimiento, no le falta más años de experiencia, no le falta más de otras cosas afuera. Lo que falta es que todo este material y todas estas herramientas y todas estas piezas las vayamos a reestructurar y reacomodar de una forma que hace sentido, de una forma coherente y de una forma que ahora van a ser sus nuevos sistemas que van a funcionar maravillosamente, automáticamente, sin tener que estar cuestionando, sin tener que estar pensando, sin tener que cada 2x3 cuestionar ¿será que sí soy lo suficientemente buena para esto? ¿O será que sí sé lo suficiente? ¿O será que tiro la toalla? ¿O será que esto es para mí? ¿O será que a alguien le interesa? Porque ya lo vas a tener demasiado claro, porque tus sistemas te van a permitir ir estructurando todo de manera simple, de manera concreta, de manera al grano. Pero nuevamente, si tú eres una de ellas que quizás te identificas con algunas de estas descripciones, pero todavía no estás allí, o te gustaría al menos empezar a analizar, ok, ¿cuáles son los primeros pasos que debo dar en pro de estas estructuras? Aquí te tengo las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué parte de tu proyecto ya tienes estructurado en tu cabeza? ¿Lo has visto? ¿Tienes esa idea perfecta, pero no te has permitido quizás llevarlo a papel y lápiz, o al menos a ponerlo en el plano físico, que tú lo puedas ver y que no solo exista en tu cabeza? Número 2, ¿cuántas veces le preguntaste a alguien más por dónde empiezo? Y cuando te pones a darte cuenta ya tú sabes la respuesta, es solo que te faltaba estructura para confiar en ella. Y ojo, aquí no digo que no te asesores con a lo mejor otras amigas emprendedoras, sobre todo al principio cuando uno está haciendo equipo de uno y tiene dudas, y que te permitas tener diferentes perspectivas. Pero de ahí a que la respuesta de qué es lo que haces tú, de qué es lo que te funciona, o incluso algo tan sencillo como de dónde empezar, dependa de la opinión de alguien más, es algo que hay que evaluar. Y número 3, si tuvieras que empezar hoy mismo sin preguntarle a nadie, ¿qué es lo único que de verdad no sabrías cómo estructurar? Y aquí esta es la parte más importante, y en especial a la hora de reconocer en dónde necesitamos ayuda, porque de nuevo, entendamos que la escuela de emprendimiento a prácticamente ninguno de nosotros nos la dieron. Todos llegamos a ir a la escuela más convencional, fuimos a la universidad, sacamos una carrera, o quizás no, hemos trabajado trabajos convencionales, por así decirlo. Pero cuando se trata de este mundo de emprendimiento, y esto es algo que yo le digo a mis clientas todos los días, todas las veces, no hay un manual todavía. Seguramente alguien lo debe estar trabajando, pero en este momento no hay un manual, no hay un set de reglas concretas, y no hay una sola manera específica de hacerlo. A cada quien le va a funcionar un sistema distinto, a cada quien le va a funcionar una manera como tal, pero es el entender, ok, hay ciertas cosas que quizás por inercia o ensayo y error o consultando, voy a saber cómo le atino. Pero si no tuvieras a quién consultarle, y si no tuvieras a quién preguntarle, y te tuvieras que valer de ti misma, ¿qué es aquello que tú puedes reconocer con una mano en el corazón y decir, es que esto no tengo ni idea, esto no sabría cómo hacerlo? Y a lo mejor es justamente esa pieza que no te habías permitido identificar, o al menos nombrar y decir en voz alta aquello que le está faltando a tu estructura. Porque yo estoy segura que aún si tú confías más en ese automático por inercia, por intuición, que en un sistema más tradicional, seguramente ya cierto tipo de sistema tienes. Ya has encontrado cuáles son quizás los formatos que te van funcionando, ya has encontrado maneras de cómo comunicar aquello de lo que tú sabes de maneras creativas, de maneras únicas, poniéndole tu voz. Pero si tú todavía sientes que me falta algo más, puede que la respuesta esté en hacerte esta pregunta. Esto no se trata de dejar de confiar en tu intuición, y de todo esto vamos a seguir hablando y desarrollando durante el mes de agosto, porque como les comenté antes, aquí vamos haciendo estructura mes a mes para poder darle continuidad a todos estos temas y que no se sienta como algo suelto aquí y allá.
Así que si tú quieres más de esa estructura, si tú quieres más de estos sistemas, luego de ya haber reconocido lo que ya tienes, pero también empezar a reconocer aquello que te falta y que podemos conseguir, quédate por acá por el resto de los episodios de este mes de agosto. Como siempre, recuerda que me puedes contactar directamente, mis DMs siempre abiertos por @pameluna.g, también por Substack en Arquitectura Mental. Vamos a seguir desarrollando estos temas, pero quédense por acá porque el mes de agosto venimos con la estructura que estabas buscando. Gracias nuevamente por escucharme y nos estamos viendo o escuchando por una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.